Ok, ya, ahora sí estamos en vivo ya. Bueno, un saludo, gente. Yo con toda la polémica, porque yo hice un video, Isabel, ahora te presento, pero hice un video con respecto a Colombia que fue un poco polémico. Después, por el tiempo y mientras vayamos conversando, te explicaré por qué. Y quería tenerte, de hecho te había escrito hace bastante tiempo, sé que estás ocupadísima, por eso te agradezco que hayas venido hoy. Em, Isabel Cuervo es periodista, ya ella ha estado otras veces en el canal, ha tenido de hecho grandes problemas por su tremenda labor periodística y hoy va a estar aquí. Específicamente yo quería hablar, Isabel, del tema de Colombia, que has hecho unas investigaciones importantísimas, ¿no?, con el tema Colombia. Y bueno, más allá de eso, te dejo para que te presentes, tus redes sociales, todo primero y después continuamos. No, muchísimas gracias a ti, Oscar, por esta invitación. Sabes que como siempre estoy aquí dispuesta pues a apoyar a todas las personas que informan correctamente sobre los acontecimientos mundiales. Nada que decir, ya me has invitado otras veces y te lo agradezco nuevamente por tenerme aquí. Un saludo a tu súper inmensa audiencia y me alegro que estés tocando el tema Colombia porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en los designios geopolíticos mundiales. Tiene todo que ver ese triángulo geopolítico que yo llevo insistiendo y trabajando desde hace muchísimos años. Antes me escuchaban menos, ahora parece que muchas personas han ido poniendo las fichas en el rompecabezas y se han dado cuenta cómo ese triángulo geopolítico entre Cuba, Venezuela y Colombia es supremamente importante para poder descifrar qué es lo que está ocurriendo en el panorama geopolítico mundial. Ok, yo las críticas que recibí en aquel momento, Isabel, que ojo, concuerdo contigo, he visto algunos periodistas muy importantes, periodistas a los que admiro mucho también, que yo creo que le quitan un poco de peso y le quitan un poco de hierro a la participación de Cuba en muchas ocasiones. Se piensa como que nah, esta gente no tienen inteligencia ni tienen nada, cuando realmente sabemos que el pueblo de Cuba está muerto de hambre porque literalmente se dedica la mayor parte del dinero del PBI que entra a Cuba precisamente a influenciar en otros países. No sé qué tú pienses con respecto a esto. Una introducción muy rápida para ya después desviar, o sea, ya ir al tema Colombia, que es lo que nos trae hoy aquí. No, es que está muy bien, Oscar, porque tiene todo que ver, es que está supremamente conectado y los planes que se vienen gestando desde décadas atrás, pues se están cumpliendo, se están culminando, porque Colombia es la joya de la corona. ¿Por qué es la joya de la corona? Bueno, porque entra a confluir lo que es delincuencia transnacional con narcotráfico y con las dictaduras de Cuba y de Venezuela. Al cerrar ese triángulo entre Colombia, Cuba, Venezuela, bueno, van a coronar, como se dice en Colombia, cuando una operación es exitosa. Van a coronar porque van a lograr unir pues este triángulo que está haciendo una gran gestión, por decirlo de alguna manera, desde hace muchísimos años en pro de una agenda común. Esa agenda común no es más que llevar a los pueblos a asumirlos en un comunismo muy organizado que probablemente en muchos lugares o en muchas regiones ya no llaman comunismo, sino que está pintado de progresismo, ¿no? Que no es progresismo porque para mí es justamente la antítesis de esa palabra. Estoy escribiendo incluso un ensayo acerca de esto para poder ahondar un poco más en este concepto de lo que es el progresismo. ¿Cómo lo venden? Claro, por como su palabra misma lo dice, como el progreso, como un avance, cuando realmente es un retroceso absoluto y supremamente peligroso en cuanto a las libertades individuales, en cuanto a los logros alcanzados por las democracias. Sí, ya sé que son democracias imperfectas, que son democracias en desarrollo, como la de Colombia, como la de Perú. Mira lo que estamos viendo ahora con lo de las elecciones. Yo por eso puse el puño con el lápiz. No sé si te diste cuenta, porque Sí, yo creo sí, sí. que va todo de la mano. Y me asusta tanto ahora, ya que lo mencionas, y lo podemos juntar ya que lo mencionaste. De hecho, estoy muy asustado porque tú estás dando por hecho que vamos a perder también Colombia. O sea, prácticamente lo estás dando por hecho. Estoy asustado.
Es que O hay sea, que estar asustado, pero proactivo, es decir, hay que estar actuando. Cuando yo comencé a denunciar este triángulo geopolítico, Oscar, fue di tú alrededor de 2010. Era una cosa insólita, nadie lo pensaba, nadie lo conjugaba, todo el mundo estaba sumido en esas banderas fabulosas que se estaban vendiendo desde Colombia con el cuento de los acuerdos de paz que ahora ya sabemos que son una falacia, que cada vez más personas se van sumando a entender que les vendieron un bulo, les vendieron una falacia, les vendieron un engaño absoluto, porque cuando a ti te venden el concepto de paz, pues todo el mundo se suma al concepto de paz. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién quiere la guerra? Bueno, los únicos que quieren la guerra son los que se lucran con ella, que también eso ya lo sabemos, pues obviamente, pero los pueblos no, porque los pueblos son los perjudicados. Entonces, esto hace parte de lo que incluso yo creo que ya lo hablamos alguna vez aquí en tu canal, dentro de todo este mecanismo de adoctrinamiento por medio de la batalla cultural. Los cubanos entienden muy bien, porque lo han vivido, porque lo han padecido, porque todavía entienden lo que es esa batalla cultural, no solamente al interior de Cuba, sino al exterior, en donde se venden muy bien, y todavía pues tú ves cómo organismos transnacionales como la ONU siguen celebrando y conmemorando al Che Guevara en un momento en la que UNESCO. Tengo la un video UNESCO, preparado sobre eso. O sea, todos, es me que pareció todos, asqueroso. Me es pareció que asqueroso. todos. Es porque, no, porque les parece muy correcto seguir vendiendo todas estas banderas de ensoñadoras de los 60, los barbudos y las Pero revoluciones. a ver, Isabel, yo me pregunto, porque eso es una de las cosas que yo planteo en mi video, ¿no? En el que tengo por hacer, dentro de poco va a salir. Si hacemos lo mismo, o si hiciera lo mismo, por ejemplo, con Pinochet, si se hiciera lo mismo con Videla, si se hiciera lo mismo con Franco, si se hiciera lo mismo con, no sé, Fujimori, o sea, estaría Latinoamérica entera incendiada, ya te digo. Estaría No, claro, incendiada es que, Latinoamérica entera. Oscar, Pero esto lo no se hacen con puede total porque impunidad. dentro de los organismos transnacionales el concepto de dictadura es solamente de derecha. Las dictaduras de izquierda no existen para estos organismos. Por eso es que vemos estos exabruptos como los que están ocurriendo hoy en día en Colombia, en donde va parte del grupo de derechos humanos, porque también se han apropiado del concepto de derechos humanos, y si tú no estás de acuerdo con el organismo de derechos humanos de la ONU, Pero te digo algo, Isabel, con respecto a eso, te digo algo. La izquierda no firma los derechos humanos. De hecho, Cuba, por ejemplo, es una de las cosas graciosas, ¿no? El Che, ellos ponen un discurso que es del 64, si no me equivoco, y en el 66 Cuba no ratifica los derechos humanos en Cuba. Correcto. O sea, porque los comunistas no pueden estar de acuerdo con los derechos humanos por el tema de la propiedad privada, entre otras cosas más. O sea, mira tú qué contradicción. Eso es para que tú veas si la gente está tan dormida en este tiempo. Pero se apropian del concepto y se apropian de la idea. Y al apropiarse de la idea, bueno, es que no hay que ir muy lejos. O sea, esto ya los comunicólogos lo han expresado de una forma magistral en estudios de comunicaciones y de manejo de masas como Foucault, como, ¿me entiendes? McLuhan. O sea, ya esto lo sabemos. Es que estos son discursos que ya deberían estar aprendidos por parte de los defensores de las libertades y de las democracias y del Estado de Derecho, pero no, los pueblos no entienden hasta que no se estrellan con una realidad de represión. Es un paralelo increíble el que podemos explicarle a la gente con lo que ocurrió en 2020, cuando nos encerraron a todos y nos sometieron a un encierro mundial. Es que los países cerraron y colapsaron y las economías todas quebraron, y aún así hay personas que siguen creyendo que aquí no hay mucho de conspiración y poco de teoría, como lo llamo yo. Es que aquí hay mucho que cuestionar y que cuestionarse. Uno no puede tragar entero, y por lo menos como comunicadores y en mi caso, pues como periodista de investigación, mi deber es ese: informarle al pueblo lo que yo pienso, lo que yo analizo, lo que yo encuentro en mis investigaciones, y también lo que yo deduzco, porque entonces, ¿qué estamos haciendo los periodistas? Siendo parte del problema y
y del ataque frontal a las poblaciones. O sea, esto es totalmente contrario a los principios de la comunicación y del periodismo. Este es un deber, ¿no? Entonces, pero no lo estamos viendo medios de comunicación absolutamente vendidos y arrodillados a los discursos hegemónicos y a los discursos del poder, cuando siempre el periodismo fue justamente enfrentarse al poder y además confrontarlo, indagar sobre él, cuestionarlo y exigirle respuestas a estos órganos de poder, cualquiera que sea el órgano de poder, no solamente los políticos, sino en este caso también estamos hablando justamente de estas organizaciones transnacionales que están trabajando de la mano de muchos gobernantes en muchos países para subyugar a sus propios pueblos. Sin duda, sin duda. Isabel, para ir entrando un poco más en Colombia, mira, mi crítica fue que el pueblo colombiano no sabía por qué estaba protestando. Y me voy a explicar. La reforma fiscal era exactamente lo que pide toda izquierda. O sea, una reforma fiscal en el que se iban a subir los impuestos, en el que supuestamente se iba a ayudar más a los pobres. Y de hecho vienen hablando mucho en Colombia de una renta básica universal. Y también dentro de la reforma fiscal venía todo esto. Esto, a ver, sumado a una crisis, es lapidario para la economía. Era una locura. Yo no entiendo que un gobierno de supuesta derecha haga este tipo de cosas. O sea, yo creo que los gobiernos de derecha tienen que ser valientes, como lo fue Margaret Thatcher en su momento, que redujo el tamaño del Estado, que, o sea, y en un principio, claro que vas a recibir muchas críticas porque crece el desempleo, porque casa, o sea, suceden muchas cosas, pero yo creo que los gobiernos de derecha también están, o supuestamente de derecha, también se están equivocando. Y muchas veces yo creo que lo que sucede con los pueblos es que dicen, bueno, la derecha no me está resolviendo todos los problemas, voto por el insecticida, o sea, voto por lo peor todavía, porque no sé que la izquierda es todavía peor. O sea, la derecha es mala, pero cuando te agarra una izquierda, sobre todo comunista, es peor. O sea, sales, como se dice en Cuba, de Guatemala para meterte en Guatepeor. Pero el problema es que también las derechas de nuestros países están siendo muy cobardes. O sea, yo a veces veo un Macri, a veces veo, ahora se me olvidó el nombre de Chile, Piñera, o veo ahora Colombia, y te quedas como diciendo, a veces entiendo que la gente como no investiga lo suficiente y como bien tú dices, los medios están todos comprados, ¿de dónde la gente va a sacar información? ¿De dónde la gente va de alguna manera a entender que mientras más te suben los impuestos, más esclavo te vuelves, que mientras más paga te dan del gobierno, que eso no es eterno, hay un momento que se acaba, allá en Cuba lo sabemos. O sea, ¿cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a saber? Y lo único que hacen es votar por el insecticida, o sea, votan por la izquierda, votan por lo más malo, por lo peor de lo peor. Entonces, esa era mi crítica y yo quería preguntarte, o sea, ¿ves alguna solución? Tú eres más periodista, yo lo entiendo, pero el problema es que también las derechas, supuestas derechas, sigo diciendo que son supuestas, porque están hablando de aumentar los impuestos. No sé si me escuchas, me fui de la pantalla, ¿me sigues escuchando? Sí. Bueno, están hablando directamente, es prácticamente una derecha, pero globalista, o sea, una derecha que va a servir ciertos planes. ¿Me sigues escuchando? Sí. Bueno. Ya, ahora ya te doy la palabra. Entró como un feedback. Yeah. Ok. Y bueno, te decía eso, que yo siento que la derecha es prácticamente una derecha globalista, entreguista, con todos los medios de comunicación y todo. Y la izquierda, si te agarra la izquierda comunista, o sea, yo creo que hay una lucha de poderes por ahí. Tú has investigado mucho más el tema Soros y todo esto que yo, porque de hecho tú tuviste problemas por el tema Soros, o sea, acusaciones muy fuertes y todo esto, que ya lo hablamos en otro momento. ¿Cómo tú ves que podamos salir de esto? O sea, está complicada la situación. Bueno, es que ahí has nombrado varias cosas que yo considero supremamente importantes. Uno, fíjate, hace unos días yo hice incluso una transmisión en vivo en mi canal de YouTube. Están todos invitados a pasar por allí. Isabel Cuervo lleva mi mismo nombre el canal, así que bueno, están invitados. Aprovecho para poner la cuña, Oscar. No, está, de hecho, yo te etiqueté, está etiquetado en el título de esta directa. Está etiquetado. Nada más que
pican ahí y ya va directo al canal de ella. Muchas gracias. Sí, están todos cordialmente invitados a pasar por ahí por mi canal de YouTube. Como les decía Isabel Cuervo, hace pocos días realicé una transmisión en vivo que titulé Perú entre el abismo y el precipicio, justamente porque se trataba de abordar esto que tú acabas de explicar, cómo incluso estas democracias llevadas por estos derechistas que abro y cierro muchas comillas, estos grupos de derecha o derechas miedosas, derechas Derecha cobarde. Yo no me atrevo a llamar las derechas. A mí no me gusta llamarlo. Claro que no, porque, por ejemplo, sabemos que en Colombia Iván Duque pertenece al Partido Centro Democrático, que, bueno, está en gran cuestionamiento si esto realmente es derecha o no es derecha. Y bueno, tendríamos que ahondar en muchos detalles para poder explicar esta situación. Pero se supone que es la derecha del país, se supone que viene del partido de Uribe, se supone que deberían ser mucho más militantes en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Justamente el último en vivo que realicé en mi canal también sobre Colombia, lo titulé Colombia, Estado fallido. El pueblo ha sido entregado al terrorismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes ya lo saben, los que siguen mi trabajo, que yo no solamente hago periodismo de investigación, análisis, sino que también opino, doy mi opinión. Yo titulé esto, hice mi promoción por mis redes sociales y bueno, algunos senadores de Colombia un poco preocupados por lo que yo fuese a decir en esa transmisión en vivo me localizaron diciéndome ¿qué pasa, Isabel? No, Colombia no es un estado fallido, por favor, hablemos. Y dije, bueno, hablemos, pero hablemos entonces en vivo, en donde la gente pueda escucharlos. Están invitados a que me concedan entrevista por mi canal. Y bueno, finalmente la representante Margarita Restrepo aceptó estar en esa transmisión en vivo conmigo, lo cual yo también se lo agradezco porque de eso se trata, de abrir ventanas de comunicación en donde podamos hablar de manera honesta, amplia, distendida, en donde no coincidamos en todos los puntos, pero podemos coincidir en algunos o por lo menos podemos generar espacios de pensamiento conjunto en donde se le informe a la gente lo que no se informa en los medios hegemónicos de comunicación. Eso es lo que está pasando ahora, sobre todo en este hemisferio, por el lado latinoamericano e incluso en los Estados Unidos. Es que ya lo vivimos en 2020 con esas elecciones espantosas que fueron una mancha brutal para la democracia de los Estados Unidos. Y si esto le ocurrió a Estados Unidos, ¿qué podemos esperar para el resto del mundo? En donde están en duda, en donde todavía no se sabe y todavía se están contando votos, en donde todavía se están auditando máquinas y la gente no lo sabe, pero todavía están no en lo eso. sabe, Oscar. Uno que está arriba de eso, todavía están auditando. Claro, claro. Sí. Entonces, la gente tiene derecho a saber eso. Tú puedes votar por quien quieras, porque de eso se tratan las democracias, de eso se trata justamente la diferencia de lo que ustedes en Cuba no pueden hacer desde hace más de 60 años, no tienen derecho ni a voz ni a voto. El que no ha vivido eso no sabe cómo sabe eso, qué cuesta, cómo se vive al interior de la isla, porque lo que se vende para el turismo pues es maravilloso, ¿sí? Pero el que no lo ha vivido y el que van y le venden el cuento romántico, sobre todo por allá en Europa, que les encanta darle promoción. No, y aquí en Estados Unidos también les encanta. Claro, claro que sí. Sobre todo pues conocerás tú al representante, al congresista McGovern, Jim McGovern, una persona que es un vocero de este tipo de dictaduras, que justo se ha reunido hace pocos días con dos congresistas de Colombia, Gustavo Bolívar y Alexander López. Justamente vinieron aquí a buscarlo. Yo hice una transmisión en vivo que titulé Extrema Izquierda de la mano Yankee, para que pasen, miren, vean cuáles son esos detalles que la gente no sabe, que la gente no tiene en la palestra pública, no se muestran, entonces no saben que estas cosas ocurren, no saben qué se dialoga, no sabe quién es este tipo de congresista. Por ejemplo, aquí mismo en el Congreso de los Estados Unidos, una persona que se ha reunido múltiples veces con personas
afines a las FARC y al ELN, dos grupos terroristas, narcoterroristas. Las FARC es el grupo delincuencial y terrorista que vive del narcotráfico, el cartel más grande del mundo. Tiene una ala política sentada allí en el Congreso porque la dejó Juan Manuel Santos, sentados allí en 10 curules, 10 posiciones en el Congreso sin pasar por elecciones, porque claro, lo acordaron en el negociado, lo hicieron en La Habana, allá lo firmaron en este territorio y le vendieron la democracia. Hoy Colombia está viviendo las consecuencias de eso, con una persona como Iván Duque en el poder, que es muy blando, muy débil, es un Estado fallido, sí, es un Estado fallido. ¿Sabes que hace poco yo discutí a través de Instagram con un muchacho colombiano, obviamente de izquierda, y cuando yo le decía, pero si las negociaciones, porque él me decía que Cuba no tenía nada que ver, o sea, él me decía que como que era un conspiranoico, que pensaba que Cuba estaba en todo, y le digo, pero amigo, si las negociaciones se hicieron en Cuba, o sea, ¿por qué tú crees que las negociaciones se hicieron en Cuba? Y no sabía que las negociaciones se habían hecho en Cuba, o sea, bueno, también pues, hay una gran, por eso, también yo creo que hay una parte grande de ignorancia en el hecho de que, porque ya con que no sepa eso, y se quedó rato bueno, sin contestarme, sin responder. Ignorancia más propaganda muy bien efectuada, ¿no? Porque la campaña de propaganda, o sea, ni Goebbels tuvo una campaña de propaganda tan efectiva, tan eficiente como esta. Yo creo que se disputan ahí el primer puesto. Entonces, pues la gente va picando lo que le dan, lo que ven, lo que publican los grandes medios o los medios hegemónicos de comunicación, como yo los llamo, porque de grandes ya no tienen nada, solamente el dinero que les llega de las grandes arcas de los suprapoderosos que dominan las líneas financieras más grandes del mundo, que son quienes disparan dinero por doquier, no solamente a organizaciones no gubernamentales, sino también a medios de comunicación ya establecidos y establecen otros más supuestamente independientes, pero todos financiados por las mismas arcas de estos supramillonarios que dominan, ya te digo, el mercado, dominan la economía global, dominan. Entonces, las líneas editoriales están vendidas. Con respecto a eso te quería preguntar, Isabel, a ver, porque de hecho tú fuiste víctima precisamente de toda esa maquinaria. Mi pregunta es, porque aquí hay bandos claros, o sea, por ejemplo, Maduro no les molesta en Venezuela. Mientras él le siga vendiendo el petróleo, que siguen teniendo empresas americanas ahí y todo eso. O sea, digamos que ellos privatizan el capitalismo en estos países donde cae el comunismo y después los dejan hacer y deshacer. O sea, dejan que hagan y acaben ahí esos tiranos, esos dictadores como Maduro, por ejemplo, y no pasa nada. Y yo creo que esto es un peligro grande, porque ¿qué pasa? A este tipo de agenda, que es de la que tú hablas, o sea, son los que realmente están controlando todo, no les interesa que salga una izquierda radical. No les importa. O sea, es como que si sale, al final ellos van a responderme a mí también. O sea, no me interesa demasiado. Y esto es peligrosísimo porque la gente no se informa con respecto a esto tampoco. O sea, la gente no tiene idea de todo el dineral que hay detrás, de cómo se están moviendo las cosas. No tiene idea de nada. Y te digo porque tengo amigos colombianos con los que hablo constantemente y yo les decía, compadre, mira, hay esto y esto, pero lo ven como que todo es aparte. Y yo les digo, pero ustedes no ven las similitudes, o sea, ustedes no ven las similitudes en los lugares de lo que pasa, no lo ven, Isabel. No lo ven. Bueno, porque no han visto lo que no les han contado. Así titulé yo justamente la primera transmisión que hice en vivo sobre Colombia. Pasen por allí, mírenla, porque los elementos que entrego son muchísimos que no podríamos completarlos aquí en una entrevista. Después publiqué Colombia más actores tras escena, y después conectando puntos y delincuencia, y después publiqué también delincuencia transnacional tras las protestas. En esas cápsulas fueron 6 transmisiones en vivo que hice seguidas sobre Colombia, búsquenlas por allí, les va a interesar al que quiera seguir el tema Colombia, pero como les decía, sobre todo a quienes quieren saber lo que viene para sus países, porque hay un mapa de ruta que se sigue, que se repite, que se copia, que casi es idéntico, como yo lo demostré incluso cuando las revueltas del verano aquí en los Estados Unidos, hice un paralelo cuando comenzaron las revueltas de 2019 en Colombia, porque espérate, 2020 Estados Unidos y
Correcto. Y después en ese mismo 2020, no 2019, comenzaron las primeras revueltas en Colombia a finales de 2020. Chile fue primero, Chile fue Sí, 2019, creo que fue. 2019. También Sí, estuvo Cataluña, sí. estuvo bastante complicada la cosa en España también, con el tema de las elecciones de Madrid y con el caso Pablo Hasél y todo eso, que era tratando de alguna Correcto. manera de criminalizar la policía, ¿no? De satanizarla, Claro, porque y en está todos los dentro de la lugares. agenda. Claro, No, es claro que que con sí. BLM es lo mismo. O sea, con Por BLM, yo supuesto, por mañana voy a supuesto. sacar el video de BLM y es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, es que hay paralelos y has nombrado ahí dos puntos. Mira, primero el quitarle a la gente la posibilidad de creer en los medios. Esa campaña de fake news ha sido supremamente efectiva. Primero, bueno, por Mira, dos razones. Uno, disculpa que te interrumpa un segundito. Mira, lee el comentario. No sé si estás viendo la pantalla. Léelo. déjame pasarme al otro lado para verlo. O sea, eso es constante. Dejen Constante. O sea, ok. Sí, bueno, no, eso es a lo que yo le llamo mucho de conspiración y poco de teoría. El que no ha entendido cuáles son las reales teorías de conspiración, porque claro, hay muchas. Es que no estamos negando que hayan teorías de conspiración. Por supuesto que hay teorías de conspiración y hay discursos absolutamente fantasiosos, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo geopolítico hay muchas conspiraciones reales. A quienes se atreven a hablar de ese tipo de conspiraciones políticas, entonces suelen, pues, el primer paso es acallarlo. Después es deslegitimar a esa persona, a ese periodista, a ese comunicador o a ese medio. A mí me pasó, si no, no hubiese es comenzado que, a investigar sobre estas es que en situaciones ti con tenemos un Soros. ejemplo claro. O sea, en ti tenemos un ejemplo claro. Haces un reportaje de George Soros y te despiden. Y tú dices, a ver, o es conspiranoia o qué. Y para cómo te acusan, ¿de qué fue que te acusaron? Ni De recuerdo. antisemita. No, pero no solamente me despiden, que es lo menos grave, perder un empleo, bueno, vas tú, consigues otro. No, esto no es lo grave, esto no es lo crítico. Lo crítico es que no solamente hubo despido, hubo censura, borraron el material periodístico, la investigación, que por supuesto está en mi canal de YouTube, pasen, búsquenlo, se llama Reportaje Completo George Soros. Ese reportaje yo lo lancé en 2018, 5 meses después llega una carta directamente de la Open Society Foundations de Soros pidiendo mi cabeza. Y pues las directivas de USAGM, Radio y Televisión Martí, en cabeza de Tomás Regalado y John Lansing, decidieron pues arrodillarse ante el multimillonario, besarle los pies, despedir a la periodista, someterla a investigación federal, censurarla y además amordazarme porque me prohibieron mientras ellos daban declaraciones falsas a los medios hegemónicos de comunicación que reciben dinero de Soros y obviamente se prestaron para esta distribución de información falsa y difamatoria sobre mi persona y sobre mi trabajo. Bueno, pues ellos hablaban y hablaban y hablaban y me calificaron de antisemita, dijeron que yo había ficcionado entrevistas, que yo nunca había entrevistado a mis fuentes que aparecen en ese reportaje, incluida una ex agente del Del FBI, FBI, yo lo Leah recuerdo porque yo Fowler. lo vi. Ahí está. Después yo, claro, a mí me amordazaron porque en medio de todo el proceso federal que duró 1 año y medio, yo no podía hablar mientras ellos hablaban, me descalificaban, vendían mi cara, mi rostro, mi imagen, toda mi trayectoria de más de 25 años haciendo periodismo en diferentes países, siempre periodismo de hard news, o sea, esto era un exabrupto total, pero no, el New York Times no tuvo problema, el Washington Post no tuvo problema en publicarme como una antisemita. Tampoco tuvo ningún problema la reportera del Herald, que apenas recuerde su nombre, te lo diré, en decir que yo había fingido y yo había ficcionado entrevistas y que yo había incumplido a la ética periodística. Bueno, entonces esto fue una campaña de difamación fuertísima de la que yo tuve pues que salir sin poder defenderme, sin poder hablar. Nora Gámez del Herald, ella fue
personalmente quien se prestó para escribir en voz propia, en sus propias palabras, no citó a nadie. Ella lo afirmó, que yo había engañado a la gente y había ficcionado esa entrevista con la ex agente del FBI. Lo que no esperaron es que apenas esa investigación federal culminó, pues yo misma me quité la mordaza y justo lo que yo hice fue comenzar mi canal de YouTube, a activarlo y a aparecer y a publicar mis investigaciones y a publicar mis cápsulas investigativas y a hablar y a mostrar las evidencias de todo lo que yo no había podido mostrar durante más de año y medio que estuve sometida a esa investigación federal. Ellos no contaban que con que yo tenía las pruebas, incluida pues las documentos, las fuentes, e incluso en video la entrevista exclusiva a esta ex agente del FBI. Pero bueno, claro, un periodista de investigación es difícil que no tengamos en diferentes lugares copia de nuestros documentos y de, sobre todo, información confidencial y sobre todo, pues, cuando hacemos entrevistas en video, copia, obviamente resguardada, máster original que yo tenía, hecha esa entrevista justo dentro de los estudios de Radio y Televisión Martí, pasando el equipo técnico por delante mío, las voces de los técnicos, acomodándome el micrófono, o sea, una prueba imposible de rebatir. Pero después de eso no pasó nada, porque la cuerda siempre se rompe por lo más débil. Y bueno, lo más fácil es matar al mensajero, y en este caso el mensajero era yo. Lo gracioso es lo que te digo, o sea, que tú puedes, o sea, viviste la experiencia y todo bien y no sé qué, pero te van a seguir diciendo que sí, eso está bien, pero todo lo demás es conspiranoia. Y ya uno se queda como diciendo, cómete tu... En serio, el otro día estaba hablando con mi viejo y a veces, porque mi viejo me decía, oye, no te alteres, y yo le decía, pero es que a veces me dan ganas de decirle, ojalá que tu país se vuelva comunista, para que te pase todo lo que nos pasó a nosotros y te jodas como nos jodimos nosotros y ya está. Y así vas a aprender. Lo malo es que te pueden pasar 60 años como nos han pasado a nosotros por arriba. Claro, y más de 20 como a Venezuela, pero a los que siguen creyendo el discurso hegemónico que está vendido por los mismos que conspiran a nivel global, pues entonces seguirán siendo esclavos no solamente de ese discurso, sino de las consecuencias político-sociales que van a vivir en sus propios países. Para la muestra un botón, Oscar, o sea, es que ¿qué más necesita la gente que lo que ocurrió este mismo año con la revista Time? Y lo hablábamos un poco antes de entrar al aire. La misma revista Time publicó toda la conspiración que ocurrió en este país para derrotar a Trump. Con lujo de detalles, yo publiqué todas esas cápsulas también informativas con lujo de detalles, más otros elementos que yo encontré por mis propias investigaciones, ampliando un poco esto. Y bueno, ellos mismos lo confirman, ellos mismos lo prueban, ellos mismos dan las evidencias, dan las pruebas de la gran conspiración y como si nada, o sea, ya lo estamos... Lo que pasa es lo que yo te decía también, que ellos lo que te dicen es, estábamos defendiendo la democracia, porque Trump era un peligro para la democracia. O sea, te venden a Trump como un peligro para la democracia y nosotros la defendimos. Nosotros somos los buenos. Sí, hicimos todo esto, pero realmente lo hicimos por el bien del pueblo. O sea, a mí cada vez que alguien me habla del bien del pueblo, yo te digo, pero, o sea, a veces me quedo así, ¿quién es pueblo? A veces no me entero de quién es pueblo. Realmente no me entero de quién es pueblo. Volviendo al tema Colombia y saber, yo... me quedo a veces así porque digo, si agarra uno, o sea, digamos, si agarra ya el comunismo radical de izquierda, están en el horno. O sea, ya ahí van a empezar a meter billetes por todos lados, van a empezar de alguna manera, no solo billetes por todos lados, sino que ya empiezan las medidas más radicales, empiezan a repartir dinero, empiezan a venir todo lo que está pasando incluso aquí en Estados Unidos. Lo que pasa que es una economía demasiado fuerte como para que se rompa, pero tú sabes que las economías de nuestros países son muy débiles. O sea, no pueden soportar. De hecho, cuando tú investigas, tú ves que Colombia es uno de los países que a nivel económico era más estable porque tenía muy poca deuda y todo esto. Y ahora les queda una de otra. O empiezan a imprimir dinero o empiezan a pedir dinero prestado.
cualquiera de las dos es pésima, porque nadie se va a atrever a decir, los supuestos de derecha no se van a atrever a decir, mira, tenemos que reducir el tamaño del Estado, tenemos que rebajar los impuestos y hay que empezar a tomar medidas más liberales, porque ahí entonces empieza la izquierda con el neoliberalismo, o sea, y viene la famosa palabra del neoliberalismo, y yo no veo manera de que Latinoamérica salga. O sea, tú puedes leer los comentarios, si quieres, del chat, y te vas a dar cuenta que es así. O sea, que te dicen, no, pero esto, pero lo otro. No podemos salir porque la gente ahora mismo cree que lo bueno es malo. O sea, la gente cree que las políticas que son buenas son realmente malas y piden las políticas que lo van a enterrar. O sea, es como alguien que se está tirando su propia tierra encima. No te preocupes que yo me entierro, no te preocupes que yo me entierro. Y así está Latinoamérica, desgraciadamente. Bueno, porque la batalla cultural está ganada. Es que siempre se dijo que este era el punto de inflexión en donde había que atacar primero. Pero bueno, es que las derechas tibias, las derechas miedositas, las derechas que no tienen ese ahínco para defender, ojo aquí, porque obviamente otra de las catalogaciones es que la ultraderecha, los fascistas, los nazis, porque todos esos epítetos se los lleva siempre la derecha, ¿no? No, yo no me estoy refiriendo a que haya un abuso de poder o a que haya un abuso de derecha o que haya pero tampoco un abuso de izquierda. Y ojo que aquí lo que estamos hablando entre izquierda y derecha, bueno, nos toca nombrarla, pero obviamente los tiempos hoy no se entienden entre derecha e izquierda. Se usan las derechas y las izquierdas por aquellos que quieren hacer triunfar el concepto de globalismo, pero realmente el análisis geopolítico ahora hay que hacerlo dentro de lo que significa y es el globalismo, porque hacia allá vamos, hacia allá es que están pavimentando todo este terreno. Y bueno, como tú decías ahora, bueno, sí, la gente muchas personas no quieren creer hasta como que se estrellan con una realidad mucho más compleja. Ante eso no podemos hacer nada porque tú estás informando, yo estoy informando, hay muchas personas informando, pero hay una gran macroestructura diseñada y estructurada por medio de gobiernos y de medios hegemónicos de comunicación que están haciendo su trabajo desde hace décadas. Entonces, las personas que logran ver estas diferencias o que logran cuestionar y cuestionarse, entonces pues logran más o menos ir uniendo puntos e ir pensando otras estructuras, variando sus estructuras de pensamiento que ya han sido muy afectadas por todo el discurso hegemónico. Entonces es muy complejo para las personas también comenzar a creer esto. Y además, porque también se ha vendido esto de que todo lo que es atente contra el poder establecido, entonces son teorías de conspiración. Yo creo que hay mucha gente muy inteligente, muy bien también informada, porque en 2020, dado este encierro y este asunto de la epidemia global y de toda esta manipulación de la población que ha ocurrido, pues mucha gente tuvo mucho tiempo para poder buscar otras fuentes de información y se acercaron pues como por medio de YouTube o por medio de otros canales o por medio de los podcasts a escuchar otras cosas que jamás habían escuchado. La gente tuvo tiempo de mirar, de leer, de escuchar y de comenzar a pensar en otros puntos que jamás se habían cuestionado, porque justamente estaban viviendo lo que hasta hace unos mesecitos atrás, unos días atrás, era considerado una teoría de conspiración. Aquello de que podría llegar una pandemia y podrían cerrar todos los países y podrían quitarnos la libertad y el derecho al tránsito, a la libre asociación, a la libre elección sobre qué hacer y qué no hacer con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia salud. Esto es insólito, esto no se ha vivido nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca antes se había recluido a los sanos.
Nunca Jamás. se había recluido a Lozanos. Nunca. Jamás en lo que yo llevo Acá, de experiencia periodística, perdóname, Oscar, hago esta acotación, nunca en lo que yo llevo trabajando como periodista, que son más de 25 años en el campo, en el terreno, en noticia dura, jamás he visto una Organización Mundial de la Salud más contradictoria y más absurda, porque es que se contradice a sí misma. Es que mira, tú sabes lo gracioso, que lo que antes no podíamos decir, ahora ya no solo es que se puede decir, sino que ahora se está validando. Claro. Y tú dices, pero antes me ponías un strike y ahora se valida. O sea, y eso yo nada más lo vi en Cuba. Ese tipo de cosas yo nada más las había visto en Cuba. O sea, que un día tú no podías, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. En Cuba tú no podías hablar de dólares ni de americanos. De hecho, no podías tener ni dólares. ¿Ok? Hay peloteros, o sea, deportistas del equipo Cuba que incluso fueron presos por tener dólares. Y de pronto hay un cambio de ley en el que el dólar se vuelve la moneda en Cuba, la moneda corriente, se dolariza la economía cubana y toda esa gente que cumplieron un montón de años y toda la gente que habló y toda la gente que eso, jódete. O sea, ahora ya cambiamos todo de palo para rumba, todo cambió y ya está. Y ese tipo de cosas yo no las había visto nunca. Y ahora que tengo un canal me doy cuenta de que hay cosas que un día puedes decir, otro día no las puedes decir y después otro día sí las puedes decir, incluso se vuelven lo que es. O sea, por ejemplo, ahora mismo Kamala, que le dice no recuerdo en qué país estaba, que le dijo no vengan. O sea, literalmente le dijo a los inmigrantes no vengan, no los vamos a dejar entrar. Y resulta que si eso mismo lo dice Trump, entonces lo catalogamos de todo para arriba. O ahora mismo con el tema del virus y China. Antes no se podía decir y ahora es que es la teoría que está. O sea, estamos investigando ahora. Y te quedas como diciendo, pero me estás tomando el pelo. O sea, estabas borrando videos, estabas acabando hace nada. Y ahora todo lo podemos decir. No tiene sentido. Mira, ahí nos ponen algo, los falsos positivos. En Colombia, eso es en Colombia. ¿Tienes algo para decir sobre eso? Porque para mí eso es una muestra más. De hecho, hace poco salió una noticia de que muchos hospitales de Nueva York y todo esto, perdón, fue en Alemania, pero estoy seguro de que en Nueva York probablemente pasó lo mismo porque aquí se estaba pagando por cada enfermo de COVID. Entonces lo que se hizo fue meter en global a todos los englobaron en enfermos de COVID. En Alemania, por ejemplo, los hospitales, salió la noticia que estaban al 75%, pero sin embargo los ponían como que estaban a tope y que todos los enfermos eran de COVID. ¿Okay? Y prácticamente no hubo enfermos de la gripe normal que hay por año. ¿Por qué? Porque se estaba pagando a los hospitales de más, se estaba pagando para obviamente, para fortalecer, ¿no? De alguna manera el sistema sanitario. Pero los hospitales estaban cobrando, vamos, a trocha y mocha. De hecho, las cifras que yo leí, estamos hablando de cientos de millones. Y yo me quedé así y dije, pero ¿y esta locura? Sí, se estaban llevando mucho dinero. Por eso convenía señalar a la gente como pacientes de COVID. Eso, falso positivo. O sea, esa es la explicación que yo he leído hace poco en otros países, no en Colombia específicamente. No, y no solo eso, Oscar, sino que también, incluso yo ahora voy a comenzar unas charlas privadas vía Zoom para poder hablar de este tipo de temáticas porque tengo mucha información sobre la mesa, mucha información en mis expedientes sobre esta situación de la epidemia. Fíjate que yo no la llamo pandemia porque no es una pandemia, es una epidemia, es una situación de salubridad mundial y tengo varias información muy importante de gente muy preparada, grandes científicos, grandes estudios, grandes descubrimientos, grandes denuncias que no se pueden decir porque tan solo una cápsula informativa publiqué en mi canal de YouTube y fue inmediatamente removida por la plataforma y además me metieron un strike para poner en riesgo el canal. Esta es la ventana de comunicación que yo tengo en este momento con la audiencia, con la gente a quien pienso seguir entregándole información que los medios no dan, que los medios hegemónicos callan. Entonces, pues yo no quisiera perder esta ventana de comunicación. Entonces he inventado esta fórmula de hacer, que lo he denominado temas prohibidos, charlas privadas con Isabel Cuervo vía Zoom. Y bueno, la gente va a poder ir entrando. La primera va a ser el próximo sábado 26 de junio a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y por allí voy a compartirles todo lo que es información referente a esta situación de salubridad mundial. Porque es necesario, porque la gente la necesita, porque tenemos derecho a saber
y tenemos derecho a difundir esta información y a la gente le ha sido negado ese derecho. Y no solamente le ha sido negado el derecho a informarse, sino que también le ha sido negado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo en cuanto a la salud personal. Esto hay que hablarlo, esto hay que explicarlo, esto hay que difundirlo de alguna manera y bueno, esa es la forma como yo he optado para poder hablar de esta situación. Pero evidentemente acerca de los falsos positivos, por supuesto que sí, te puedo adelantar algo, dentro de las denuncias que yo he recibido es que sí, personas de diferentes países, porque he recibido denuncias de diferentes países que no han tenido esta situación, pues han sido marcadas con este padecimiento para poder firmar sus actas de defunción. No solamente el dinero que reciben los hospitales o reciban los centros médicos, etcétera, o el negocio que pueda haber con lo que han denominado ellos llamar vacuna, que no es una vacuna, hay que decirlo claramente, no es un discurso el que quiero dar aquí de antivacunas, no soy una persona contraria a la ciencia ni a las vacunas, pero hablando con personajes tan renombrables dentro del ámbito científico que incluso han ganado premios Nobel dentro de la ciencia. Estamos totalmente de acuerdo en que esto no es una vacuna. Bajo ese precepto y ese concepto es la única declaración que estoy haciendo con respecto a eso. Es un alterador del ARN, tal como lo dice todas las vacunas que ellos llaman vacunas y que están aplicándole a la población. Es un alterador del ARN, es una solución que está siendo probada con el ser humano. ¿Es esto correcto o no? Bueno, dedúzcalo usted, defínalo usted, pero que no lo decidan por usted. Esa es la idea, darle la información a la gente y que la gente pueda tomar su propia decisión sobre qué hacer o qué no hacer referente a esta situación de salubridad mundial y con su propio cuerpo. Entonces, bueno, sí, ha habido grandes negociaciones, no solamente te decía con los centros médicos, con los hospitales, con las clínicas, sino negocios transnacionales entre organismos transnacionales y los diferentes gobiernos de diferentes países. ¿Quieres que te cuente una cosa que va a ser casi chistosa? Cuba tiene deuda con Argentina, una deuda bastante grande. Como son zurdos, ¿no? Sí. Pues ahora Alberto Fernández lo que ha dicho es que le va a perdonar la deuda a Cuba, vamos a ver si pasa o no, a cambio de la vacuna cubana. O sea, esto es prácticamente un chiste. Sí, bueno, con negocio, el chiste se cuenta solo, y ahí ellos se quedan con un vuelto grande también, se quedan con una parte importantísima también. Bueno, como lo hacen con las brigadas médicas, que tú lo sabes que son brigadas. Bueno, pero eso sí ya logramos mediante todas las denuncias que hemos hecho, porque es otra cosa que era conspiración de nosotros. Sí, yo me acuerdo el primer video que yo hice sobre eso, eres un conspiranoico. Ya logramos que la Unión Europea reconociera que había trabajo esclavo. Esclavo. Ahí. Ya lo logramos, porque le quitan los pasaportes, porque les pagan menos del 75%. No, a ver, creo que les quitan más del 75%. Son cosas locas. Les quitan los pasaportes para que no puedan viajar, les hacen cosas increíbles. Tengo familia que trabaja atendiendo COVID, me pone alguien por aquí y no es un mito. No he dicho que es un mito. Claro que no, la enfermedad no es un mito, justamente ese es el problema. Es que ese es el problema. Ese es el problema también, Isabel. No es un mito. Sí, pero yo me refiero a que a veces uno dice una cosa y la gente interpreta lo que les da la gana. Entonces ellos interpretaron que nosotros estamos diciendo que la enfermedad es un mito. Nadie ha dicho que es un mito. Estamos diciendo que se ha hecho un negocio enorme. Yo sé, porque tengo... Y que se ha traspolado la información, o sea, magnificado cierta información, otra no, pero justamente ese es el punto, que no es un mito, que por supuesto que hay una enfermedad que está atacando el mundo completo a nivel global, unos países más que otros, hay que decirlo también, porque qué casualidad que los países representativos como el mundo occidental son los más atacados, son los primeros en haber sido amenazados por este virus que sí existe, ¿no? Que sí existe, pero que ni siquiera saben cómo se compone, no lo han podido ni siquiera definir en su estructura, no sabemos de dónde salió. El presidente Trump dijo que había que indagar en China, le llamaron racista.
que Ahora había... Biden lo está haciendo. Pero Ahora por Biden dio 3 meses para ver. Y de hecho todo está apuntando, o sea, todos los caminos están apuntando a China. Pero por supuesto, es que Todos los caminos están apuntando ahí. ahora, Oscar, cuando dejaron que esto corriera más de 1 año y medio en la población mundial, en donde todos los países están quebrados, lo cual es menos grave porque lo peor es las muertes de las personas. Lo peor es que estamos amedrentados y encerrados en casa por cárcel. Eso es lo peor, la pérdida de las libertades. Lo peor es que sí hay un virus que se dijo desde la administración pasada, la administración Trump, que había que indagar y pedirle cuentas a China y que había que indagar ese laboratorio chino en Wuhan, y entonces todo era teorías de la conspiración. Pero ahora, en esta administración, año y medio después de que la población ha sido arrinconada por este espectáculo bochornoso de falta de gobierno y de falta de liderazgo para poder tomar las riendas y poder definir qué hacer con la población mundial. Bueno, después de año y medio, entonces ahora decir, ay, sí, hay que buscar respuestas de parte del laboratorio de Wuhan, en donde, por supuesto, hay implicados que están en entredicho, como el mismo Fauci, ¿no? Que es la autoridad, la máxima ese tipo sí es un chiste. Ese tipo sí es un chiste. Entonces, las cosas como son, o sea, las cosas como las cosas. Yo creo que la gente aquí no sabe quién es Fauci. Pero Isabel, a ver, el tipo decía un día una cosa, otro día otra, después te mandaba a ponerte 3 mascarillas, después te decía que no, después, o sea, era una cosa de loco. Y ahora sí están pidiéndole ya la cabeza a Fauci, no sé, no recuerdo cuál fue la última variedad que hizo, pero bueno, ya es que se filtraron los emails de Fauci y hay comunicaciones muy delicadas de las cuales voy a hablar en temas prohibidos. No quiero que te tumben ahora este programa y menos el canal con todos estos seguidores que amablemente te escuchan y que yo pienso que es importante, aunque cuestionen, aunque no crean, aunque te digan lo que sean en los mensajes, no importa. Lo importante es que escuchen y que no cedan ante el pensamiento crítico. Lo que no te pueden quitar es el pensamiento crítico, el derecho a cuestionar y a cuestionarse y a encontrar respuestas que realmente satisfagan tu inquietud. Porque es que no es posible que la gente siga tragando entero como si le estuvieran vendiendo dogmas de fe. Es que no, por favor, estamos en el siglo XXI y entonces todavía hay mucha gente que no solamente no quiere pensar un poco más allá o no quiere cuestionar a quien debe ser cuestionado, que son tus gobernantes y las autoridades de los organismos transnacionales que nos deben una respuesta, sino que entonces es más fácil catalogar todo de teoría de la conspiración. Eso se llama disonancia cognitiva. Cuando a ti te dicen algo tan aterrador, tan inmensamente insólito, contrario a lo que te han vendido los medios hegemónicos de comunicación y tus propios gobernantes, pues la misma persona entra en un escenario de disonancia cognitiva porque es la primera reacción psicológica que puede tener un ser humano. La autodefensa es parte de defenderse también, de defender su estabilidad física, emocional, psicológica. Yo no puedo creer en esto. Lo mejor es decir que esto es mentira. Entonces, pues bueno, es tu decisión, ¿verdad? No pensar en otras opciones de pensamiento, valga la redundancia, pero hay muchas personas que sí lo están haciendo y están encontrando respuestas y están pudiendo entender cómo se conectan los puntos. Sin duda, sin duda. Isabel, para ya ir terminando, pues no te quiero quitar demasiado tiempo, vamos casi para la hora. ¿Qué crees que puede pasar con el futuro de Colombia? No, Colombia está gravísimo. Colombia está en jaque mate. Lo que yo te digo es, el último programa lo titulé así, Colombia ha estado fallido, porque para mí ya está en un estado fallido. Quienes ostentan el poder no están pudiendo controlar el país. No sé si por desinterés, por desidia o por estrategia política. Esto es lo grave. Y quienes están allí atrás esperando el trono del poder, como son la ultraizquierda en cabeza de Gustavo Petro, pues obviamente es probable que llegue allí. Desde las elecciones pasadas en 2018 yo lo dije, todo el mundo celebró, bueno, todo el mundo que quería que ganase Iván Duque. Yo misma lo entrevisté en exclusiva durante su campaña
presidencial y noté que era una persona muy preparada, pero muy débil para manejar un país tan complicado, tan lleno de violencia y de crimen organizado como es Colombia. Entonces, bueno, eso es, lastimosamente el tiempo me ha dado la razón. Esta persona como presidente, el presidente Duque, pues no ha tenido la fortaleza ni de enrutar a Colombia. Recibió una Colombia muy dolida, muy fracturada desde el gobierno pasado de Juan Manuel Santos, en donde ya había entregado la democracia en manos de los vándalos y de los delincuentes, de esos terroristas que llevaban más de medio siglo aterrorizando el pueblo colombiano, como son las FARC, y tratando también de hacer lo mismo con el ELN, que pues esas conversaciones pues se quedaron allí como en la mitad por toda esta situación que ha venido pasando, y allí estaban en Cuba, allí estaban obviamente en su territorio más placentero. Pero bueno, ya la democracia ha sido tomada, como te digo, parte en el Congreso, ya están dentro del Congreso, ya parte de los grupos delincuenciales, también de las FARC, están en el monte, trabajando a plenitud con sus sembradíos de coca para la producción y de amapola y demás, de negocios mineros y etcétera, explotando el país. Pero bueno, aquellos grupos que se hacen llamar de izquierda parece que les parece muy ensoñador que estos autoproclamados guerrilleros pues lleguen al poder. Es muy probable que lleguen en cabeza de Gustavo Petro. Gustavo Petro quedó en más de 8 millones de votos en la segunda vuelta electoral en Colombia contra Iván Duque, que se llevó un poco más de 10 millones de votos, y es gravísimo. Ya te digo, muchos celebraron. Yo dije, no, esto es supremamente grave, porque si nunca antes en la historia un candidato de ultra izquierda como es Gustavo Petro, que todos sabemos muy bien que también viene de un grupo terrorista, el mismo grupo que se tomó el Palacio de Justicia en Colombia en los años 80, por el cual recorrió el mundo entero esas imágenes de holocausto total, el Palacio de Justicia en llamas. Bueno, ese mismo grupo guerrillero, de allí sale Gustavo Petro, muchos lo saben, otros no, por eso lo recuerdo como una acotación histórica. Y bueno, este personaje es probable que llegue porque, te digo, le quedó pisando los talones a Iván Duque. ¿Va a llegar? No lo sabemos, pero están allanando el camino de forma muy efectiva en estas marchas, manifestaciones, bloqueos, vandalismo, robo, amedrentamiento a la población. Pues se ha notado qué gran alcance tienen, y sobre todo en su trabajo internacional, como te digo, congresistas del ala ultra izquierda han venido a encontrarse incluso aquí a Estados Unidos con representantes del Congreso. Entonces, pues el camino está muy allanado. Es muy grave. Ojo, aquí también quiero hacer un paréntesis para decir que las manifestaciones en democracia son válidas, y no solamente son válidas, sino que son un derecho constitucional. Esto no quiere decir que las manifestaciones como un derecho constitucional que deben siempre llevar un apellido, y el apellido es pacíficas, porque si no son marchas pacíficas dejan de tener el derecho constitucional, entonces ya no son válidas, ya son anarquía, caos, vandalismo, destrucción y demás. Hubo marchas pacíficas, la gente se tiró a la calle en busca de una reforma tributaria absurda, ridícula, en medio de este panorama tan crítico en donde los países todos han quedado quebrados después de un año de encierro. ¿A quién se le ocurre hacer una reforma fiscal para ponerle un impuesto sobre la venta hasta a los huevos? O sea, es que esto solo se le ocurre a alguien que es muy bruto. Pero es que eso lo estamos viendo. O que quiere detonar este tipo de reacción social. Es que eso está pasando en el mundo entero, Isabel. O sea, no es nada más Colombia la que está subiendo impuestos. O sea, se ha subido impuestos en Europa, se ha subido impuestos aquí en Estados Unidos, se ha subido impuestos en todos lados. De hecho, ahora mismo Biden lo que está proponiendo es una reforma tributaria mundial. O sea, yo no sé si tú lo has visto, para que los países no puedan ser competitivos a nivel fiscal. Sí, pero es que ese es el problema, Oscar, porque es que esto está dirigiendo también los países hacia un panorama que, volviendo al análisis geopolítico desde el punto de vista del globalismo, ojo, la intención es que después de toda esta pérdida económica que ha habido en los países,
imposible de eludir porque nos encerraron y nos negaron el derecho al trabajo, entre muchas otras cosas, entre muchos otros derechos, pues entonces, claro, todos los países están quebrados. Entonces, recuerda aquí el punto álgido de que mientras tú y yo estábamos encerrados y todos estábamos encerrados, el buen George Soros no dejó de viajar a Europa a reunirse por allá con la mitad del Parlamento Europeo, que la tercera parte del Parlamento Europeo está en el bolsillo de Soros, ¿no? Dicho por el propio Soros, es que el listado está ahí, yo lo tengo. ¿Quiénes son confiables? Así los describe. ¿Quiénes son los confiables dentro del Parlamento Europeo? Un tercio del Parlamento Europeo está dentro del bolsillo de Soros como confiables. Por lo tanto, trabajando por la misma agenda de Soros. ¿Y cuál es la agenda de Soros? El globalismo. ¿Y qué es el globalismo? Pues un gobierno global, un gobierno sin fronteras, un gobierno con un solo mandatario, con una sola directriz, en donde... Claro, pero es lo que estábamos hablando, o sea, eso se logra mediante impuestos. Si yo te quiebro y logro después endeudarte, primero, ¿quién compra toda esa deuda? O sea, no, ¿quién tiene toda la deuda? O sea, ¿quién te presta el dinero? Porque mucha gente dice, bueno, pues le pido dinero prestado al FMI. Bueno, okay, la idea de... dinero a quien tú quieras. Okay. ¿Tú tienes deuda con quién? ¿Quién tiene comprada esa deuda? ¿A quién tú le vas a responder después? Porque si tú me debes dinero a mí y yo te digo, Isabel, me tienes que pagar, y tú me dices, no tengo cómo pagarte, yo te voy a decir, bueno, Isabel, pues no sé, tienes que hacerme este favor, tienes que hacer esta otra cosa, tienes que hacer... Claro. O sea, directamente te vuelves prácticamente un esclavo porque tienes una deuda. Correcto. Y a eso te lo voy a completar esa idea para que veas que no estás nada equivocado. El buen Soros, el famoso George Soros, en todo este viaje que te digo que hizo en 2020, mientras todos los países estaban encerrados, negados con su derecho a trabajo, fue a proponer al Parlamento Europeo la deuda perpetua, que después obviamente empujaron e incentivaron desde el Foro Económico Mundial de Davos, que todos conocemos muy bien quién va ahí, por supuesto los nombrados al inicio de esta entrevista, las grandes billeteras globales, los que manejan los hilos del poder global en por lo menos en este planeta, porque eso es lo que está ocurriendo. Ellos son los que deciden. Sí, yo creo que eres la cara visible nada más, porque obviamente tiene que haber muchísima más gente. Claro. Él es la cara visible porque también quebró el Banco de Inglaterra. O sea, el loco ha hecho cosas que son realmente grandes. Creo que China fue el único que le pudo sostener el poder de la moneda, porque el tipo es un especulador bestial. Pues muy hábil, es bestial, claro, es tan bestial que vive aquí en los Estados Unidos, al lado de Wall Street, pero su organización de especulación financiera la tiene en un paraíso fiscal. Por favor, si es que nosotros, los pobres mortales, no tenemos la misma realidad que ellos, eso es un hecho. Sin duda, no, eso sin duda. Bueno, Isabel, no te quiero quitar más tiempo, creo que tocamos temas bastante importantes. Todo está en que la gente lo investigue después. Eso es lo otro, que la gente quiere investigar lo que dijimos aquí. Por favor, los que van a decir que lo que ella ha dicho, lo que yo he dicho es mentira, investiguen primero. Primero escuchen bien también lo que hemos dicho, porque muchas veces leo los comentarios y veo que ustedes no están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo, o muchos de ustedes, no todos. Investiguen primero antes de decir esto es mentira o tal cosa es mentira. Al final a mí me da lo mismo en ese sentido. Yo espero que Latinoamérica en algún momento despierte que este cuento del neoliberalismo que nos han vendido ya hundió a Cuba, bueno, hace 60 años, hundió a Venezuela después. Dejó a Cuba sin azúcar, dejó a Venezuela sin petróleo, ahora está dejando a Argentina sin carne. Ahora vamos a ver qué pasa con Chile, que era el país más rico de Latinoamérica hasta hace prácticamente nada. Vamos a ver qué pasa con Perú ahora. Perú. Ya Bolivia está frita también. Vamos a ver ahora qué pasa con Colombia. O sea, si no despertamos, es que no sé lo que va a pasar. De verdad, México, ahora me vi un discurso ayer de AMLO y salía diciendo que todo el que quería prosperar en la vida, que era malo, que era no sé qué, que era no sé cuánto. Y yo me quedé viendo aquello y digo, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Por qué? O sea, es de loco. Bueno, claro, porque solo pueden prosperar ellos. El pueblo no, el pueblo tiene que obedecer y además no cuestionar ni cuestionarse. Eso es muy importante para tenerlos bien amaestrados y bien domesticados. Lo peor de todo es eso, que se echan su propia tierra arriba. Es como decirle al que te está enterrando, no te preocupes, que yo te hago el trabajo. Yo mismo me entierro, tranquilo. Dame la pala a mí, que yo me echo la tierra arriba. Y es como, es de locos, de verdad. Bueno, Isabel, de verdad,
muchísimas gracias. Déjame poner acá. Ahí está Isabel Cuervo. De todos modos, como les dije, está etiquetada en el título de este video. Síganla, vean toda la información que ella brinda, porque aquí lo que dio fueron pedacitos de información. Ella en su canal brinda muchísima más información, mucho más detallada. De hecho, tiene reportajes que habla más de 1 hora. O sea, pueden entrar ahí y ver todo, y no aquí los pedacitos que fuimos tocando, que me parece mucho mejor que simplemente quedarse con lo que hablamos nosotros aquí. Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Despídete tú. No, muchísimas gracias a ti, Oscar, por esta nueva invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí a hablar contigo y con tu audiencia. Sí, espero que no estemos botando mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha, mucha energía en este ejercicio tan complejo de informar, sobre todo hoy en día. Nos tenemos que someter a este tipo de arbitrariedades también, pero muchas veces también a muchas satisfacciones. Yo cuento ya con una audiencia que quiero mucho y que agradece mucho el trabajo y el tiempo que uno les dedica, y eso es lo que importa. Es parte del deber, es lo que hay que hacer, así que bueno, seguiremos informando. Visítenme, estoy como Isabel Cuervo en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, Isabel Cuervo Journalist, y en mi canal de YouTube como Isabel Cuervo. Por ahí los espero para que tal vez les interesen algunos temas que toco por allí y les muestro en exclusiva algunas evidencias y algunos personajes y algunos documentos y concatenamos algunos puntos que tal vez te pueda interesar conocer o tal vez te lleve a pensar un poquito más allá de lo que te informan los medios hegemónicos de comunicación y lo que te informan en cada uno de tus países. Por ahí los espero. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Isabel. Gracias a ti. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Gracias a todos también los que se conectaron. Y nada, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti. Bye, bye.